Este webinar les atiende José Pardo, encargado del desarrollo de negocio dentro de Swissquote Bank. Es un placer contar el día de hoy con el gran Adrián Aguaro. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre los niveles horizontales. Vamos a hacer un webinar, una serie de webinars, unos 6 webinars en total que van a ser orientados sobre todo a ese análisis técnico tan importante en el trading. Entonces, bueno, como antes de comenzar, siempre me gusta hacer una pequeña presentación de mi persona. Me gustaría, para quien no me conozca, me gustaría presentarme. Soy José Pardo, como bien decía antes de comenzar, soy el encargado de desarrollar negocio dentro de Swissquote Bank, uno de los encargados, y también de brindarle el soporte a todos los clientes, ¿de acuerdo? Dentro del área de Iberia y Latinoamérica. Mi rol básicamente es ayudar desde el inicio al cliente hasta el final, ¿de acuerdo? También de gestionar posibles alianzas comerciales y bueno, básicamente de intentar haceros la vida más fácil, ¿no? Dentro de Swissquote. Antes de comenzar el webinar, un pequeño disclaimer. Cualquier tipo de inversión conlleva un riesgo, más si cabe, por ejemplo, en mercados apalancados o en mercados de criptomonedas en donde hay una alta volatilidad. Y bueno, para aprender está muy bien este contenido educativo, que es el único fin de este webinar, para que el cliente pueda aprender y desenvolverse mejor dentro del trading, ¿de acuerdo? Entonces, siempre me gusta hablar, esto es el edificio de Swissquote Bank, ¿de acuerdo? Estamos ubicados en Suiza. ¿Qué es Swissquote? Para quien no lo conozca, nosotros somos un banco en Suiza, ¿de acuerdo? Con nosotros el cliente puede aperturar una cuenta bancaria a su nombre y una cuenta en donde va a poder hacer trading en cualquier tipo de producto, ¿de acuerdo? Va a poder hacer trading en Forex, en CFDs, va a poder hacer en criptomonedas, en acciones al contado, en acciones blue chips. El cliente aquí puede hacer trading en más de 3 millones de productos, ¿de acuerdo? ¿Qué son nuestras principales características? Bueno, lo que el cliente tiene con nosotros es sobre todo seguridad, ¿de acuerdo? Porque cuando apertura una cuenta con nosotros está totalmente regulado por el ente regulador suizo, ¿de acuerdo? Por la FINMA. Eso no lo está dando actualmente ningún broker y es lo que nos hace a nosotros diferenciales, ¿de acuerdo? En cuestión a más características nuestras, somos un broker que lleva 28 años en el mercado, tenemos unas condiciones, una ejecución bancaria muy buena para acometer cualquier tipo de trading con nosotros y lo que os decía, esa seguridad, esa transparencia es muy importante para tú tener invertido el dinero y poder gestionarlo, ¿no? Nosotros, al ser una empresa que cotiza en bolsa, todos nuestros informes están auditados, son transparentes y el cliente puede siempre leerlos, ¿no? Ofrecemos también un soporte multilingüe para todos los clientes. Estamos en mi departamento especializados en el área de Latinoamérica. Todos hablamos español, también hablamos portugués. Entonces, ofrecemos un soporte muy amplio y también de mucha calidad. ¿De acuerdo? Como os decía, cuenta bancaria más cuenta de trading para cada uno de los clientes. Estas cuentas bancarias, por ejemplo, sirven para qué? El cliente va a poder retirar a través de su tarjeta Mastercard desde donde y cuando quiera, ¿de acuerdo? A la vez de que los fondos siempre están a su nombre. Como os decía, estos webinars que nosotros hacemos son de contenido educativo. Lo que queremos es que el trader aprenda poco a poco y siempre, 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 y Adrián lo confirmará luego, es momento de aprender y de entrar al mercado, ¿de acuerdo? Entonces, con estos webinars el objetivo principal es que el cliente se instruya y vaya poco a poco aprendiendo, ¿correcto? Listado en la Bolsa de Valores Suiza, ¿de acuerdo? Nuestra acción actualmente cotiza cerca de los 400 francos suizos, ¿de acuerdo? Es una acción que está en máximos históricos. De hecho, ayer estuvo en máximos históricos. Es un banco en Suiza, regulación. Con nosotros el cliente está mejor que en ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Aquí me gusta mostrar las oficinas que nosotros tenemos. Lastimosamente, actualmente no tenemos ninguna oficina en Latinoamérica, pero como podéis ver, somos una empresa, ya 28 años en el mercado, que tiene 10 sucursales a lo largo de todo el mundo. Nuestra principal, la que está en número uno, aquí es desde donde os vamos a tratar. Estamos en Suiza y cualquier consulta que el cliente tenga les vamos a asistir, a ayudar, ¿de acuerdo?
patrocinadores, cualquier institución importante tiene también un importante patrocinio, ¿no es? Y en nuestro caso estamos muy agradecidos de ser patrocinadores de la Europa League y la Conference League, dos competiciones europeas para clubes, en donde el cliente, pues bueno, también no sé si estáis siguiendo mucho el fútbol europeo, pero salimos en todos los partidos, somos el patrocinador principal y la verdad es que es una competición bastante bonita. Para finalizar, la pequeña introducción que yo quería hacer acerca de SwissQuote, os voy a dejar aquí nuestros números de atención al cliente, también mi email, el email de la TAM, de soporte, cualquier consulta que vosotros tengáis, con mucho gusto os puedo atender, ¿de acuerdo? Yo no quiero, al final el objetivo es que en este webinar aprendamos también un poquito, hablar acerca de nosotros, acerca de SwissQuote, pero bueno, por eso le doy paso al gran trader Adrián Aguaro. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos, gracias por participar de este webinar. Como bueno, tú bien lo has dicho, hoy se inicia este ciclo que va a abarcar 6 webinars en distintas fechas, por supuesto, y que, bueno, intentaremos abarcar una gran cantidad de conceptos técnicos. La idea es justamente mostrar un camino, una forma de aprender a operar, de sobre todo crear un plan propio de trading, ¿sí? No creemos en eso de los paquetes armados, digamos, sino de ir generando un propio criterio para operar, ¿sí? Ese es el verdadero objetivo que tenemos desde hace muchísimos años. Y bueno, esa es la intención. Y vamos a comenzar con uno de los aspectos básicos que tenemos de análisis técnico, que son los niveles horizontales, ¿sí? Los soportes y las resistencias. Así que, bueno, ojalá que esta sesión sea de utilidad para todos. Por supuesto, bueno, tenemos la opción de que haya preguntas. Vamos a dejar algunos minutos posteriores a la presentación para que quienes están en línea nos puedan hacer preguntas atinentes a este tema. Y bueno, ojalá que este y todos los webinarios que vienen sean de utilidad. Seguro que sí, Adrián. Seguro que sí. ¿Sabes, José, si me puedes compartir nuevamente la opción de mostrar mi monitor? Porque lo teníamos hoy. Ahora sí, ahora sí. Ahora creo que Perfecto. te... Ahora sí, 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 sí. Vale. Yo me voy a mutear para que así no se mezclen los sonidos, ¿de acuerdo? Perfecto, bueno, entonces, bueno, nuevamente y oficialmente, ahora bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión, nuestro webinario de hoy, hablando de niveles horizontales. Sí, muchas veces cuando se menciona que un precio sube, ¿sí? Cuando un precio de un activo sube, bueno, la pregunta que surge siempre es ¿hasta dónde sube? ¿Sí? Y cuando baja el precio de un activo, la pregunta es ¿hasta dónde baja? Y esto, por supuesto, tiene respuestas múltiples, ¿sí? Desde algún lugar se dice, bueno, con todo lo que subió tiene que bajar, con todo lo que bajó tiene que subir, que es la respuesta más básica y, por supuesto, carente de cualquier criterio técnico. Pero justamente el análisis técnico, que no fue creado ahora, sino que tiene ya 150 años, basa, y justamente uno de sus principios más importantes es que el mercado tiene memoria, ¿sí? Y que los precios siempre se detienen en niveles en los cuales ya se ha detenido con anterioridad y que, bueno, cuando esos niveles son máximos o mínimos históricos o máximos y mínimos de mucho tiempo, hay otras herramientas que iremos viendo en distintos webinarios y que nos van a servir justamente para determinar niveles que pueden tocar los precios cuando no tenemos antecedentes en ese sentido. Pero sabemos en verdad que esto no sucede todos los días, de todas maneras es bueno verlo. Pero hay un concepto técnico, una definición técnica de los niveles horizontales, donde, ahora vamos a ver por supuesto en la plataforma, ¿qué son los soportes? ¿Sí? Los soportes son niveles en los cuales el precio cae y encuentra un obstáculo, encuentra un nivel anterior en la misma zona. Siempre hablamos de zonas de precios
es algo que mencionamos prácticamente todos los días en nuestros videos diarios, porque a veces hablamos de 45, 42 y mencionamos 45 porque es una zona de precios en las cuales se detiene y que en el caso de los soportes están por debajo del precio del momento, generando un cambio de tendencia donde la demanda le gana a la oferta. Es decir, cuando los precios bajan es porque hay una oferta mayor a la demanda. Cuando esa oferta comienza a escasear porque muchos operadores entienden que ese precio ya ha bajado lo suficiente, para lo cual nos valemos, por supuesto, de lo que vamos a ver hoy, pero también de otras herramientas como indicadores y figuras. Bueno, justamente ahí es donde comienza a haber un cambio de tendencia que está determinado por un nivel que ya ha sido alcanzado anteriormente y donde la demanda le gana a la oferta. Y a partir de ahí los precios comienzan a subir. ¿Y qué es una resistencia? Es todo lo contrario, son niveles que están por encima del precio del momento en los que la oferta le gana a la demanda. Es decir, ese viejo dicho, ¿no? Subió mucho el precio. Bueno, si subió mucho, podemos evaluar que para nosotros subió mucho, ¿sí? Pero tal vez no para el mercado. ¿Por qué? Porque vendimos, porque estamos esperando, porque tocó un nivel que estábamos esperando. Bueno, hay que ver si hay algún antecedente de ese precio por encima del precio del momento en el cual se detenga la alza y comience una baja de ese activo, ¿sí? En cuyo caso la oferta le gana a la demanda, es decir, hay una demanda que viene subiendo, que viene en franco crecimiento hasta que esa demanda, bueno, comienza a flaquear y da lugar a que la oferta, es decir, a que más vendedores tomen lugar y los compradores queden de lado, ¿sí? Entonces, pasando justamente esto a la práctica, a mí no me gusta preparar mucho los gráficos antes, ¿sí? Porque si no queda todo medio armado. Entonces, prefiero verlos en el momento aún, bueno, a riesgo de cometer algún error. Pero vamos a ir, por ejemplo, al par euro-dólar, ¿sí? El par insignia del mercado de divisas. Y acá es donde a mí me gusta hablar de cómo están, cuáles son las bases del análisis técnico. Unas son estas, por supuesto, pero hay una cuestión que es fundamental, que son los tiempos, ¿sí? Los tiempos dentro de los cuales estamos analizando el mercado. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al colocar soportes y resistencias? Primero, que sean niveles donde visualmente el precio se detuvo y cambió de dirección, o por lo menos se detuvo en una zona intermedia, por eso hablamos de distintos niveles, volvemos un instante a la presentación, hablamos de distintos niveles de soporte y resistencia, de principales y secundarios. Los niveles principales son aquellos en los que se identifica un cambio de tendencia del mercado, y los niveles secundarios son donde hay una pausa del momento, una pausa dentro de una tendencia alcista o bajista, y los precios siguen subiendo o bajando. Y justamente ahí, si vamos al gráfico diario del par euro-dólar, bueno, acá estamos abarcando una cantidad de tiempo prudente, digamos. Este gráfico llega hasta el mes de agosto y podemos inclusive ir más atrás, ¿sí? Podemos ir hasta donde den los gráficos, pero vamos a quedarnos con lo que ha sucedido entre los máximos y los mínimos que estamos viendo en este gráfico. Entonces vamos a trazar los niveles que visiblemente nos marcan un cambio de dirección, que son estos máximos, 1.1215 de fines de septiembre de 2024, y los mínimos que tocó este mismo mes, a mediados de este mes, el día 13 de enero, en 1.0170. Entonces, es evidente que acá tenemos niveles que han determinado un cambio de tendencia y, evidentemente, a partir de ahí hubo un crecimiento del euro de unos 300 y algo de puntos, y, bueno, ni hablar en este nivel, donde el precio se detiene en 1.12 y llega a 1.01, es decir, ha caído más de 1.100 puntos desde septiembre a enero, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista técnico, esto está bien trazado, no hay demasiada discusión al respecto. Ahora, mi pregunta es, ¿esto me sirve para hoy? ¿Me sirve para mañana? ¿Me sirve para los próximos días? ¿Me sirve para el mes que viene? Y bueno, ahí está la duda, ¿sí? Porque evidentemente
Bueno, 1.01 no está tan lejos, pero 1.12 está muy, muy lejos del nivel actual. Entonces, ¿qué vamos a tener que utilizar? Niveles intermedios, niveles secundarios, que visualmente también nos marque que el precio por algún motivo se ha detenido, algún motivo de carácter fundamental, por supuesto, que es el origen de todo este tipo de movimientos. O sea que si vamos a este nivel, en 21 de noviembre, alguna noticia generó, esto fue bueno, un PMI de manufacturas en Europa que quedó por debajo de lo esperado, y ahí llegó a 1.0330, ¿sí? Entonces no hubo un cambio de tendencia, no hubo un movimiento que cambie sustancialmente la tendencia del euro, pero sí sirvió para detener su caída en el momento. Si vamos un poquito más adelante, vemos que este nivel, 1.0625, que tocó el 5 de diciembre, bueno, también parecía que el euro comenzaba a crecer y sin embargo no pudo seguir avanzando y volvió a caer. Si vamos un poco más, un poco por encima de estos niveles, bueno, tenemos 1.0935, un nivel que ya, miren cómo acá empezamos a encontrar coincidencias en este nivel de noviembre, en este nivel en julio de 2024, y miren cómo esa zona de 1.0935 se va repitiendo y no en todas las oportunidades, pero fíjense cómo en esa zona de precios se va deteniendo el precio cuando sube y cuando baja, que es otro concepto que vamos a ver más tarde. Y lo mismo a la baja, pero claro, ¿qué sucede? No tenemos tantos antecedentes a la baja porque este 1.0170 que tocó hace unos días es un mínimo que no toca desde octubre de 2022. Fíjense cuánto tiempo ha pasado de septiembre. No, sí, es verdad, octubre de 2022 que no estaba tan abajo, noviembre puntualmente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para ubicar niveles por debajo de ese precio? Y bueno, ir justamente donde tenemos un antecedente válido, julio de 2022 en 0,99, prácticamente la paridad 1 a 1, mucho más abajo todavía esta zona que fue el mínimo de la historia del euro, ¿sí? Los últimos 20 años hacia atrás, en septiembre de 2022, cuando el euro comenzaba a ser la moneda de la eurozona, ya existía desde años antes, pero en 2002 se puso en marcha como moneda ya en circulación de la eurozona y fue el mínimo que tocó de su corta historia, en 0,95. Entonces, estos niveles me servirán para mañana, para el pasado, para la próxima semana, evidentemente no, pero son niveles que podemos tener en nuestra memoria o por lo menos identificarlos con un color, ¿sí? Donde decimos, bueno, no lo va a tocar hoy, no lo va a tocar este mes, probablemente tampoco el mes siguiente, pero si cae el precio del euro, ya sé que en 0,9950 tengo un soporte importante, intermedio, no determinó un cambio de tendencia, pero sí detuvo la caída del euro. Más abajo, sí, este es el nivel mínimo histórico, 0,9540. Bueno, si llega ahí, es muy difícil que el precio logre sostener esa caída y, por supuesto, va a ofrecer algún tipo de posibilidad de compra. Si vamos más para acá en el tiempo, fíjense que en este nivel en que nos encontramos, 1.0430, miren cómo el precio se ha detenido. ¿Cuándo? Y esto fue a mediados de octubre de 2023, es decir, hace más de un año, prácticamente un año y medio, y otra vez se encuentra con este nivel que si el precio viene subiendo, y este es el concepto importante, se convierte en resistencia. ¿Por qué? Porque venía subiendo, viene de un nivel de abajo, 1.02, 1.03. Si el precio venía bajando, en 1.0430, bien digo, como estamos ahora, se convierte en soporte. Es decir, estos niveles identifican precios, zonas de precios, son estáticos, son niveles que tanto al alza como a la baja el activo identifica y van a servir como parada de precios para iniciar un camino en dirección contraria. Nosotros no podemos saber naturalmente si aquí se va a producir un cambio de tendencia o no, tampoco en este nivel y tampoco en este nivel. Para eso existen otro tipo de elementos como los indicadores que nos muestran un cambio de tendencia inminente, una sobreventa muy marcada, una pérdida de velocidad, una pérdida de vigor, digamos, de la tendencia que nos marca el MACD, que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero
hoy, ¿qué tenemos? Bueno, estos niveles, y tenemos que aprender a trazarlos todos los días. Y este es un trabajo diario, ¿sí? Porque más allá de este gráfico que estamos viendo, el gráfico diario, que es para operar en forma intradiaria, es decir, para entrar hoy y salir mañana o el lunes o el martes, lo que tenemos que buscar es la operatoria diaria, ¿sí? Generalmente el operador minorista, ¿qué hace? Busca oportunidades de corto plazo, de muy corto plazo, porque hay una cuestión de tiempo, de exposición al mercado, de apalancamiento que impide la posibilidad de quedarnos un mes o 2 meses dentro de una operación. Si podemos hacerlo, con el ejemplo que estamos viendo, decimos, bueno, yo creo que el euro va a ir a 1,09, ¿sí? De aquí a 20 días. Pero, claro, si a mí no me avisan que antes puede ir a 0,95, bueno, compro, pero antes de que llegue a 1,09 va a llegar a 0,95 y me voy a quedar sin dinero. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Y bueno, acortando los tiempos, bajando las temporalidades. Entonces, la otra cuestión importante de esta presentación es las temporalidades. Acá menciona justamente que los niveles de soporte y resistencia, cuando son vencidos, se convierten en resistencia o soporte, o, por supuesto, viceversa. Pero la cuestión más importante es la temporalidad en la que estamos trabajando, ¿sí? El análisis que vale para todos los días, tal vez el gráfico diario es el que nos da el marco para hoy, para mañana, para las próximas 3 o 4 sesiones. Por supuesto, en algún momento esos niveles que hemos trazado van a ser vencidos. Pero en realidad el verdadero análisis que nos sirve para el corto plazo es el gráfico más corto, que es el de 4 horas. Nosotros hacemos permanentemente videos y hablamos de los gráficos de 4 horas. ¿Por qué? Porque tiene una vigencia de 12, 14, 15 horas. Es decir, desde el momento en que nos sentemos a operar, sea a la mañana, a la noche, a la tarde, a la hora que sea, el mercado es continuo, siempre hay un mercado abierto. Entonces vamos a buscar niveles en los cuales consideramos que los precios se pueden quedar, se pueden detener e iniciar un ciclo en dirección contraria, pero en los gráficos más cortos, de 4 horas. ¿Por qué? Bueno, porque son los niveles que nos permiten buscar movimientos más pequeños en tiempo. Por supuesto que son mucho más armónicos y son mucho más bonitos estos movimientos de gráfico diario porque son, bueno, más lineales, no tienen tanta volatilidad. En la medida en que vamos bajando la temporalidad, nos encontramos con pabilos de vela, con sombras de vela mucho más amplias, con cuerpos de vela que a veces nos dan lugar a confusión, pero bueno, así funciona el mercado. Entonces, vamos a ir al gráfico de 4 horas. Y acá, bueno, ya empieza a haber un gráfico distinto, un gráfico que tal vez tiene algunas características distintas. Por ejemplo, nos encontramos con niveles intermedios que no son los que hemos buscado en el gráfico diario, sencillamente porque no aparecen en ese gráfico diario. Consideremos que una vela diaria son 6 velas de 4 horas. Entonces, lógicamente, este nivel, por ejemplo, que lo habíamos marcado anteriormente, en 1.0440, lo llevamos a 1.0455, que es el máximo que tocó esta semana. Siempre el máximo del día, el mínimo del día, el máximo de la semana, el mínimo de la semana, son niveles para considerar. Y si vamos a buscar niveles por encima del precio actual, bueno, podemos buscar, sin ir tan lejos, sin ir 2 años para atrás, con los antecedentes que tenemos de este precio en los días anteriores, que hablamos de las últimas semanas de diciembre, donde tenemos, por ejemplo, este nivel en 1.0540, 1.0535 y algún nivel en los que visualmente nos damos cuenta que el precio lo ha tocado y no ha podido superarlo. Por ejemplo, acá, ¿sí? Ahí tenemos una zona, 1.0595, por ejemplo, donde toca 1, 2, 3, 4 veces y no lo puede pasar. ¿Qué tenemos que...? Hay una premisa que tenemos que seguir, y es que tenemos que buscar niveles donde el precio se ha detenido mayor cantidad de veces, porque eso le da una fortaleza más importante a ese nivel. Si yo tengo un nivel en el cual toca 1, 2, 3, 4 veces, bueno, fíjense que cuando cae de 1.0455, porque en algún momento va a quebrar ese nivel,
Cuando vuelve, ese nivel se convierte en resistencia. Entonces, ahí ya sé que también le va a costar superar ese nivel y probablemente el precio caiga. Miren cómo tocó 1, 2, 3 veces en los últimos días de diciembre y en lo que vamos de enero. Y en los primeros últimos días de noviembre, el 1 de diciembre, cómo ha tocado a la baja este nivel. Cuantas más veces toca un nivel de soporte de resistencia, ese nivel es más fuerte, pero a la vez sabemos que menos veces le queda por ser alcanzado sin ser vencido. Es decir, si tenemos un nivel que lo ha tocado 5 o 6 veces, es altamente probable que en la siguiente oportunidad tengamos un quiebre. Y cuando se produce ese quiebre, es como que el precio se libera de ese nivel que lo frenaba, que no lo dejaba caer, y ahí comienza una caída mucho más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el corto plazo, si el precio supera 1.0455, puede comenzar a subir en forma mucho más veloz, porque evidentemente en esta zona de 1.0455 encuentra un nivel de resistencia que no lo puede pasar. Cuando lo supere, se va a liberar y va a acelerar en forma violenta hacia el próximo nivel. ¿Y cuál es el próximo nivel? Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cuántos puntos tenemos entre un nivel y otro? Es lógico pensar, por ejemplo, que desde 1.0325 a 1.0455 el precio no se detiene. Evidentemente no. Hay unos 120 puntos y en el medio todo puede pasar. ¿Me puedo quedar a esperar estos 120 puntos? Claro, uno dice, pero si compraba acá, superando este nivel, me iba acá y ganaba 100 puntos o 110 puntos, en 1.0345 hasta 1.0450. Sí, 105 puntos. Claro, esta es la foto. El problema es que en el medio llega a 1.0435, cae nuevamente a nuestro punto de entrada, vuelve a ese máximo, vuelve a caer y en la teoría es muy fácil y en la práctica cuando vamos ganando 70, 80 puntos y volvemos y nos quedamos en cero, nos ponemos más 2 y nos vamos. ¿Sí? No hay análisis que resista ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Bueno, movimientos cortos, movimientos que sean alcanzables en un plazo que nosotros, que nuestra cuenta de inversión, soporte por el capital que tiene y por la temporalidad en la que estamos trabajando. Normalmente, cuando los precios son vencidos, que esta resistencia se convierte en soporte, lo que hace es ir a buscar el siguiente nivel, como decíamos antes, en forma acelerada. Normalmente eso sucede porque hay un informe en Estados Unidos, en Europa, en algún lado, que genera un movimiento violento a favor o en contra de un activo. Entonces, considerando este nivel, bueno, es evidente que si tenemos que hacer nuestro análisis ahora mismo, ahí en ese mínimo del día tenemos un nivel importante, que es 1.0370. Hablamos de zonas de precios. 1.0372, 70 o 75. Hablamos de 70, que está por debajo del precio del momento. Entonces, ahora sí, digo, bueno, si tengo desde 1.0425 hasta 1.0370, tengo unos 50 puntos que los podemos abarcar dentro de una operación. ¿Vamos a ganar 50 puntos si vendemos aquí y siga 1.0370? Probablemente no. Lo que vamos a buscar es niveles dentro de los cuales el precio se mueva. Y entonces, ¿para qué me sirven estos niveles? Primero, para no comprar en zona de resistencia. Segundo, para no vender en zona de soporte, porque si el mercado tiene memoria y sé que en 1.0455 cada vez que lo toca, si viene subiendo acá y si viene bajando sube, pues entonces no debo vender cuando viene bajando y no debo comprar cuando viene subiendo. ¿Y dónde compraría cuando supere 1.0455? ¿Y dónde vendería si llega a 1.0370 y efectivamente quiebra ese nivel? Donde tengamos una confirmación de ese quiebre que depende de diversas cuestiones. En un gráfico de 4 horas, y ahí no todos los activos son iguales, consideramos que entre 5 y 6 puntos son niveles aceptables como para tomar como válido un quiebre, así como para confirmar un quiebre. Pero claro, antes de confirmar ese quiebre, lo que puede suceder también es que tengamos un pullback, es decir, un intento del precio de volver al nivel que ha vencido
y finalmente ir en la búsqueda del siguiente nivel de soporte de resistencia. Vale decir que si logra superar un 0,455, puede que suba unos 10 puntos, vuelva y después sí, cuando ya rebota 5 o 6 puntos en dirección alcista, ir a buscar el siguiente nivel. Entonces, ahí surge nuevamente la pregunta, muy bien, ¿cuál es el siguiente nivel? A la baja lo tenemos, y al alza, bueno, al alza tenemos 1,0455, 1,0530, tenemos unos 80 y algo de puntos que luce demasiado lejos como para que en un primer intento el precio lo vaya a buscar. Entonces, ¿qué intento con este nivel? Buscar algún nivel intermedio en los cuales se haya detenido el euro al alza o a la baja y que me sirva para fijar un nivel donde, bueno, encuentre una parada válida. Esto es como ir en un camino, decimos, ¿dónde tenemos una gasolinera? Bueno, la próxima está a 500 kilómetros. Bueno, no es poco, ¿sí? Ahora, si me dicen, sí, pero mire, dentro de 120 kilómetros hay un señor que vende combustible. Bueno, por lo menos tengo algún lugar donde frenar, ¿sí? Entonces, si buscamos por encima de este nivel y vemos que, por ejemplo, aquí, el 14, 15 de noviembre, tuvimos un nivel donde el euro no pudo bajar el 1,0490, bueno, ahí ya me empieza a gustar porque de 55, 60 hasta 90 tenemos 30 puntos. En los pares principales de monedas hablamos del euro, hablamos de la libra esterlina, ¿dónde está? Está por acá, la libra esterlina, ¿sí? Generalmente entre 30 y 35 puntos son una distancia válida para buscar en los gráficos de 4 horas niveles de soporte y resistencia, lo cual no equivale a trazarlos taxativamente. No podemos trazar niveles de 40, 50 o 30 puntos porque sí, sino porque hay paradas técnicas que si las buscamos bien siempre aparecen. En este caso de la libra esterlina, por ejemplo, bueno, este mínimo que tocó hace unos cuantos días es un mínimo que no toca desde hace un año y medio, unos 1,21. Y este nivel, que está muy por encima del precio actual, en 1,3430, pero lo tocó en septiembre. Ahora digo, está a 1,24, 1,2360. ¿Irá a buscar 1,34 en 10 días? No. ¿Puedo dejar trazado esta línea? Sí, pero recordemos que esto hay que hacerlo todos los días y la verdad es que no me hace falta dejar un nivel que está a 1000 puntos del precio actual porque no tiene utilidad práctica y lo único que hacemos es llenar el gráfico de líneas y eso nos complica visualmente para operar. De modo que sí, lo tomamos y sabemos que es un nivel que si lo toca no va a subir o no va a poder seguir subiendo y nos dará una oportunidad de venta. Pero bueno, en principio lo que buscamos es niveles que estén más cerca, ¿sí? 1,2485. Luego, miren, sin mirar mucho acá, tenemos estos mínimos que se convierten en resistencia 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. 1,26. ¿Por qué se detuvo ahí? Por algún motivo de carácter fundamental. Pero evidentemente el mercado tiene memoria y si vamos hacia atrás, miren cuántas veces tocó 1,26, 10, 26, 15 y tampoco lo pudo pasar. Y hablamos de enero de 2024, diciembre de 2023 y no lo puede pasar. De manera que estos son niveles que nos marcan la memoria del mercado, ¿sí? Los precios suben o bajan. De manera que si veo que el precio se mueve en forma violenta en dirección alcista, a mí no me gusta hacer estas líneas que proyectan, ¿no? Pero si el precio subiera violentamente por algún motivo hasta 1,2610, por supuesto que tengo señal de venta. ¿Pero por qué? Porque estamos en 1,23 y hablamos de 300 puntos. Ahora, si sube en forma escalonada, bueno, hay que ver en qué estado llega ese precio a 1,26. Si llega cansado, llega agotado, llega fuerte, porque ha ido subiendo y bajando en el camino. Entonces, no se puede estandarizar un nivel de este tipo porque no sabemos en qué estado llega el precio a esos niveles. Lógicamente, cuanto más largo es un movimiento, en una primera instancia, menos le queda por subir. Es decir, si yo tengo el precio por acá y veo que subió 14 días seguidos, y bueno, ahí sí vale eso de subió mucho, no va a seguir subiendo. Pero claro, cuando sucede, esto lo estamos viendo ahora, ¿sí? Pero en esta instancia donde estamos ahora, no sabemos en qué estado puede llegar. De manera que tomamos 1,2610, bueno, como un nivel
que nos va a llamar la atención. Pero, como también dijimos que ese gráfico diario, vamos a ir al gráfico de 4 horas y nos encontramos con que, bueno, antes de 1.26, miren todo lo que hay. Acá hay, línea horizontal, acá. Ahí tenemos un nivel en donde consideramos los pabilos de vela también, pero fíjense que acá tenemos también mínimos, máximos, máximos. Este apenitas lo pasa y lo que me interesa es tomar niveles que abarquen la mayor cantidad de áreas en común de todos los niveles que se ha detenido. Si acá se pasó por poquito, bueno, igual me sirve, porque acá no pudo bajar, acá no pudo subir y acá tampoco pudo subir. ¿Es válido? Claro que es válido 1.2565, pero sigo estando muy lejos del precio actual, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo buscar? En las anteriores oportunidades en que la libra estuvo en estos niveles, y fíjense con qué me encuentro, con que hace mucho que el precio no está por acá, y tendría que ir a estos, bueno, 2024, la última vez que tocó, tenía que ir mucho más para atrás, y fíjense con qué me encuentro, con que en junio de 2024 tampoco pudo bajar, con que, a ver si buscamos niveles actuales, acá está, ¿dónde estamos? Y miren, desde abril de 2024 que el precio no está tan abajo, y antes de llegar a 1.26, miren, tenemos este nivel, de manera que tal vez hasta nos convendría buscarlo en el gráfico diario y después ajustarlo en el gráfico de 4 horas. Entonces, fíjense la importancia que tienen estos niveles que nos determinan zonas en las cuales el precio se va a detener. La lógica del mercado me dice, bueno, si el precio no va a subir, va a bajar, y si va a bajar, vendo. O el precio no va a bajar, y si va a subir, compro. Y sin embargo, esa es una definición un poco abstracta, si se quiere, porque claro, no sabemos en qué estado llega el precio a ese nivel. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, primero trazar los niveles en los cuales el precio se puede detener. Si si llega a 1.2610, como dijimos antes, evidentemente no va a poder superarlo, de manera que si llega agotado, si llega sobrecomprado, si hay alguna figura de cambio de tendencia, un hombro, cabeza, hombro, una doble techo, una vuelta en un día, alguna figura que me marque que va a haber un cambio de tendencia, ahí sí podemos tomar una posición de venta esperando a que el precio caiga, porque además de llegar a un nivel que no va a poder superar, porque no lo ha podido superar en varias oportunidades, me encuentro con otro elemento que es una figura de cambio de tendencia. Si tengo una sobrecompra, si tengo una pérdida de velocidad, si tengo una divergencia entre indicadores y la curva de precios, entonces, ¿qué hacemos? Vamos sumando probabilidades, ¿sí? Tenemos un 50 y 50, el precio puede subir o bajar permanentemente, bien. ¿Por qué subiría? ¿Y por qué se detendría cuando sube? Bueno, porque tengo una resistencia, porque tengo un Fibonacci, nivel de tema que veremos la próxima. Entonces, porque tenemos distintos elementos y lo que hacemos es sumar probabilidades a favor de una alza, a favor de una baja, ¿sí? A favor de un rebote bajista, a favor de un rebote alcista, tomando en cuenta todos los elementos que tomamos. Entonces, no hay una forma de operar, no existe una forma de operar, una técnica que se llaman estrategias, pero son técnicas de trading, donde se combinan elementos de análisis y que van sumando probabilidades. Hoy puede ser esta, mañana puede ser otra probabilidad, mañana puede ser otro activo, ahora mismo puede ser otro activo. ¿Qué nos gusta? La onza de oro, por ejemplo, ¿sí? Fíjense la onza de oro, lo que está sucediendo. Hoy, 2.755 dólares. ¿Les dice algo? Bueno, a mí me dice que tocó 2.790 en su máximo histórico, el 30 de octubre del año pasado. Y cuando parecía que se desplomaba, bueno, ahí apareció un señor llamado Fibonacci, que nos ocuparemos de la próxima, y no lo pudo pasar, y volvió a subir. Y bueno, ganó Trump, ganó Trump acá, el 5 de noviembre, se cayó el oro, después, bueno, todos los conflictos que conocemos que hay en el mundo determinaron alzas y bajas. Y ahora, bueno, gana Trump y otra vez se va al alza el precio. Digo, ¿cómo está llegando el precio al máximo histórico? ¿Está llegando fuerte? ¿Está llegando débil? Bueno,
la verdad es que lo que no haría es comprar en el máximo histórico y tampoco compraría cuando falten $3 para que toque el máximo histórico, porque es altamente probable que lo toque, no lo pueda pasar y se caiga. ¿Hasta dónde? Habrá que buscar niveles de soporte en esa instancia. Este es el gráfico diario del oro. Y fíjense que si trazamos niveles desde el nivel actual, desde 2.755, bueno, hay $2.723, nivel que tocó el 25 de noviembre, que tocó el 11 de diciembre, son los primeros soportes. Y acá no hay antecedentes, no hay historia del oro en estos niveles. De manera que acá sí habrá que utilizar otros elementos que iremos viendo en estos webinars, porque no tenemos antecedentes válidos para decir, bueno, si supera 2.790 va a ir a 2.820, porque no hay, desde los máximos y mínimos, no tenemos antecedentes, pero sí hay herramientas para determinar objetivos de precios. Estos mismos objetivos, pero con otros elementos de análisis. Y, claro, para soportes tenemos toda la historia del oro, ¿sí? Porque siempre estuvo abajo de estos niveles. 2.687, podemos trazar acá estos mínimos, irá a 2.535, y no, evidentemente no. ¿Lo podemos dejar? Por supuesto que sí, pero la verdad es que nos molesta esa línea ahí mucho tiempo seguido, y entonces, ¿qué nos conviene? Buscar niveles más cercanos. Y en el gráfico de 4 horas, donde probablemente la tendencia sea alcista, ¿sí? Porque es alcista el movimiento, fíjense que sigue alcista, pero fíjense también como el máximo de la semana, 2.763, probablemente lo detenga. Entonces ya sé que no va a ir directamente a 2.790, que acá también le va a costar pasar, y ahí comienzo a delinear un movimiento diario. Si cae, no va a ir directamente a 2.723, no, porque se encuentra con el mínimo del día de hoy, que es 2.736. Entonces ya tenemos dos niveles para las próximas horas, al alza y a la baja. Y si vamos, por supuesto, al mes de octubre, cuando estuvo en ese nivel, bueno, probablemente nos encontremos con algún nivel intermedio. Ahí no parece ninguno muy importante, hay unas velitas que pararon muy parcialmente, no alcanzan para parar al oro dos mínimos así tan aislados, pero a falta de otros elementos tenemos que creer en ellos. Entonces, por lo menos ya tenemos 2 o 3 niveles que son los necesarios para operar todos los días. Ya teniendo 3 niveles al alza, 3 niveles a la baja, estamos tranquilos. Los puntos de entrada de directamente las operaciones, los podemos fijar en el gráfico de 4 horas, pero si operamos en 4 horas sabemos que nos tenemos que quedar velas de 4 horas, y cada vela de 4 horas son 4 horas. Nos quedamos, y seamos honestos con nosotros mismos, porque le podemos mentir a los demás, pero nosotros mismos no. Nos podemos quedar 14, 15 horas, 20 horas mirando el mercado esperando que el oro llegue a 2.770 o a 2.720, y a mí me parece que no. Entonces, para eso tenemos el gráfico de 30 minutos, que es el que nos marca no el minuto a minuto, pero sí el hora por hora del mercado. Y es ahí donde fijamos los puntos de entrada del mercado. Es ahí donde decimos, si llega a 2.763, ¿me convendrá comprar porque va a superar y buscar 2.771? ¿O me convendrá esperar y ver si no logra pasarlo y se cae? Y bueno, este gráfico me muestra que el movimiento es alcista, pero fíjense que viene lateralizando en las últimas horas. No está tan fuerte el oro, quiere decir que está encontrando niveles de resistencia en estas zonas, y es probable que cuando llegue ahí a 2.763 me convenga no comprar y hasta sí vender, ¿sí? Habrá que ver en qué estado llega, y si es que llega, probablemente se caiga y no vuelva más, pero todo indica que puede tocar ese nivel y después caerse. Si cae, ¿sí? Si cae, y si cae en forma violenta a 2.735, me convendrá esperar porque ahí tocó ese mínimo y no lo pudo pasar, me convendrá comprar o me convendrá esperar a ver si supera ese nivel y va a buscar 2.723. Y bueno, ahí también tenemos que esperar a que llegue a ese nivel y buscar un punto de entrada, si lo quiebra, para buscar el siguiente punto, la siguiente gasolinera, si se quiere, ¿sí? Ese punto más frágil, no era oficial de la marca, pero bueno, era un señor que estaba ahí para darme auxilio, ¿no? Entonces, sí me conviene tal vez esperar a que llegue a esos niveles. ¿Qué tenemos que hacer?
y bueno, dominar nuestro impulso. Es decir, si cae $5, no vendamos, porque total se va a caer. Si sube $5, no compremos, porque total va a subir. Esperemos a que llegue a los niveles que hemos trazado, al alza, a la baja, y ahí sí vemos si nos conviene esperar a que rebote, si nos conviene esperar un quiebre e ir a buscar el siguiente nivel. Entonces, fíjense que todo esto consiste en combinar temporalidades y zonas de precios, ¿sí? Donde no es lo mismo, lógicamente, gráfico de 30 minutos, que evidentemente no está tan alcista, está alcista en las últimas 5 velas, 7, pero no está tan alcista como parecía, mirando el gráfico de 4 horas, donde evidentemente sí tenemos un movimiento alcista mucho más marcado, y ni hablar del gráfico semanal o diario, ¿sí? Donde se ubica ya prácticamente en máximos históricos. Si miramos esta temporalidad, claro, por supuesto está alcista. Si miramos el gráfico de día, también está alcista. Pero si miramos los gráficos más pequeños, que son los que nos sirven para operar, 4 horas, 30 minutos. Una buena combinación de 4 horas y 30 minutos es la mejor combinación para operar en términos intradiarios. Generalmente cuando se hace el análisis a 1 año, a 2 años, a 7 meses, bueno, la memoria se nos va apenas termina el discurso de quien nos están diciendo. Ahora, si tenemos un nivel donde decimos, bueno, lo tengo en 55, si toca 71, me conviene vender porque tocó el 31 de octubre. Si toca, bueno, ahí ya cambia la cuestión porque ya estamos hablando de los precios del momento, precios que nos van a servir para colocar operaciones y salir de esas operaciones. Está, por supuesto, y seguramente muchos lo van a decir, no, yo opero a muy largo plazo y me quedo. Bueno, es muy respetable. Si tiene el capital para hacerlo, está perfecto. Si apalanca la cuenta o subapalanca la cuenta, también está perfecto. Pero si usted lo que busca es maximizar un beneficio en corto plazo, bueno, lo que hay que buscar son gráficos más pequeños. ¿Son difíciles? Son difíciles, pero son los que nos llevan adelante. Y esto, por supuesto, es trasladable a todo tipo de activos. Acá tenemos el Standard & Poor's 500, tenemos el dólar yen, un yen que también, por ejemplo, ha tenido en los últimos meses, bueno, máximos de 38 años, esto fue a mediados de julio del año pasado, en la zona de 161.40, y bueno, estamos a 600 puntos de ese nivel. ¿Irá a ese nivel? Y probablemente no, pero bueno, lo que tenemos que buscar son puntos intermedios, y ahí tenemos uno, ¿no? En 156.80, ahí puede llegar y puede llegar en las próximas horas. Ahí, en esta zona, 158 puede tocar, claro que sí, ahí. ¿Tenemos otro nivel? Sí. Entonces me olvido de este nivel y voy a buscar dentro de este gráfico diario los soportes. Este nivel mínimo de la semana, ¿me sirve? Claro que me sirve. Este nivel, estos máximos y mínimos, ahí, esa zona, ¿me sirve? Máximos, mínimos, ¿sí? Vamos más abajo. Este nivel, ¿me sirve? Venía bajando y empezó a subir. 151.35. ¿Tengo antecedentes de todo esto? Muy pocos, pero si los quiero ajustar, los ajustamos. Ahí está. Gráfico diario, perfecto. Hicimos el plan de trabajo para el día o para los próximos días. Gráfico de 4 horas, ¿qué puede pasar? Bueno, el precio viene bajando, o sea que tengo que empezar a mirar más los soportes que la resistencia, ¿sí? ¿Y qué tengo en el corto plazo? ¿Tengo algún nivel importante? Y no, la verdad es que estos niveles hace mucho que no los toca y tenemos este movimiento alcista que generalmente, esto no pertenece al webinar de hoy, pero lo podemos tomar como válido, generalmente este tipo de movimientos, cuando no hay muchas noticias, son neutralizados en dirección contraria muy poco tiempo después. Pasó con la bolsa, con la victoria de Trump, y un mes después perdió todo lo que había ganado. Entonces, ¿qué voy a buscar? Niveles de soporte intermedio. Para eso aparece Fibonacci, que lo dejamos para la próxima. Pero, bueno, por lo menos para hoy, ¿qué podemos buscar? Algún nivel intermedio ahí, en esas zonas de mínimos, que tocó varias veces, y si queremos ir un poquito más abajo todavía, bueno, podemos buscar algún nivel ahí, que no hay demasiado, en máximos y mínimos consecutivos, y ahí nos queda el plan para las próximas sesiones. Pero digo, bueno, ahora me siento a operar. Entonces, el gráfico de 30 minutos, ¿para qué me sirve? Para fijar los puntos de entrada, ¿sí? 155.30, lo tengo a 70 puntos. ¿Me sirve? Por supuesto que no. Que voy a buscar niveles que si los quiebra, niveles intermedios, ahí, ese mínimo.
lo quiebra, dejo pasar 10 puntos y voy a la baja a buscar el siguiente soporte. Y así con los activos que quieran. Acá hay 7, 8, bueno, se puede hacer con 15, con 20. Cuanto más veces lo hagamos, mejor. Esto es entrenamiento, ¿sí? Acá hay que entrenar, nada más. Si entrenamos mucho, bueno, se aprende, como se aprende a tocar un instrumento musical, o como se aprende a manejar, a conducir, o como se aprende algún deporte, entrenando, practicando, ¿sí? Y generando este propio criterio, ¿sí? Hay que buscar crear un criterio propio, generar niveles donde a mí me interesa, donde yo veo que son útiles para las próximas sesiones, sean de día, de gráfico de 4 horas, de 30 minutos, de 5 minutos muy cortito, pero niveles que me sirvan para mi trabajo todos los días y así voy generando un criterio propio. ¿Sí? Eso es lo que quería contarles. Bueno, ahí estamos. Excelente, excelente, José, Adrián, la verdad. ¿estás por ahí? Bueno, uno se Muchísimas gracias apasiona un poco, pero bueno, es la forma. por la ponencia. De veras que, bueno, en esta sesión que vamos a hacer de unos 6 webinars, como introducción, saber qué es un soporte, qué es una resistencia, que un soporte se puede convertir en resistencia y a viceversa, es muy, muy importante. Y lo que tú has dicho, entrenar es fundamental para todo en la vida. Al final, tener un entrenamiento, una disciplina es súper importante. Entonces, de veras que gracias por la ponencia, porque ha sido para mi gusto, como siempre, pero una masterclass. Muchas gracias, José. Bueno, muy amable. Bueno, lógicamente es un gusto, es un honor poder participar de este ciclo y bueno, espero que haya sido útil para todos. Seguro, seguro. Aprovecho también, bueno, para quien a lo mejor no conocía la plataforma donde ha estado Adrián haciendo toda la ponencia, este FXD. En esa plataforma vosotros podéis solicitar una cuenta demo y si queréis entrenar, como bien os aconseja Adrián, es una plataforma bastante interactiva que al final os va a permitir, por ejemplo, con los gráficos de TradingView, eh, visualmente muy bonita, muy estética, en donde vas a poder entrenar de una mejor manera, a lo mejor si te estás introduciendo en el trading. Entonces, por ahí creo que puede ser también muy interesante. Y nada, yo podemos dejar unos minutos para ver si hay algún tipo de pregunta. Entiendo que a lo mejor, como son unos 6 webinars en donde vamos a tratar más profundamente más temas, no sé si alguien no quiere anticiparse a futuros webinars, pero bueno, no hay problema. Pueden preguntar con mucho gusto y derivamos la pregunta, claro. A ver. Yo tengo, a ver, una pregunta que Adrián. Tú siempre estás recomendando entonces puntos de entrada, entrar en una temporalidad de 30 minutos, ¿no es? Claro, la idea, José, es confirmar los puntos de entrada en 30 minutos, ¿verdad? Porque en la medida, o sea, nosotros vamos desde el bosque al árbol, ¿sí? Uno baja de un avión en el medio de un bosque y dice, bueno, es todo verde, ¿no? Lo único que vemos es verde. Vamos llegando y vemos que hay distintos conjuntos de plantas, de árboles. Cuando nos acercamos vemos que una es de una clase, otra de otra. Entonces, cuanto más nos acerquemos en la temporalidad, más exacto es el punto de entrada, ¿sí? En mi opinión, un punto más, un punto menos no cambia nada, pero 5 puntos más sí cambia mucho, ¿no? A lo mejor es la diferencia entre ganar y perder una operación, porque no siempre se ganan 50 puntos, ¿no? A lo mejor ganar uno también es negocio. Entonces, en la medida en que utilizamos gráficos de 30 minutos, el punto de entrada es mucho más preciso, ¿sí? Y vemos bien hasta dónde los precios pueden llegar, tanto cuando suben como cuando bajan. Tanto el objetivo de entrada como el objetivo de salida lo vemos mucho mejor en 30 minutos. Vale, buenísimo. O sea que yo a modo de resumen, no por si alguien se ha conectado más tarde, al final, corrígeme si me equivoco, un trader al inicio del día o cuando va a empezar la semana a hacer trading, se va a una temporalidad de un día, ahí ponen los máximos, los mínimos y puntos en donde ha corregido y donde ha rectificado el precio. Luego se pasa unas 4 horas, ¿vale? Y en donde establece, como bien decías tú haciendo la comparación, cuando por ejemplo te dicen, vas conduciendo y te dicen que la próxima gasolinera en donde tú quieres echar gasolina está a 500 kilómetros y no puedes aguantar esos puntos, es muchísimo, pasa 4 horas, ¿no? Y ahí tú vas a encontrar a alguien
unos soportes, unas resistencias que te van a ser muy útiles a lo largo de ese día y luego para entrar en 30 minutos. Ahí es donde tú vas a poder afinar más para tu entrada sea, como bien decías, comparando gráficos, todo lo que parece alcista en temporalidades altas, luego introduces en temporalidades más pequeñas y parece como muy, no es tan alcista como parecía, sino que los precios van oscilando y tocando, ¿no es? Claro, exacto, José. Bueno, justamente el gráfico diario no lo tocamos todos los días, porque lo hagamos cada tanto, porque los precios, salvo esos días que, bueno, explota todo por algún motivo, pero los precios siempre se mueven más o menos en las mismas zonas. Es decir, el gráfico diario lo utilizamos como un marco, como si fuera un cuadro, decimos, bueno, dentro de este marco tengo la pintura. Ahora, bueno, no vemos los detalles de la pintura, la tenemos a 15 metros cuando nos vamos acercando, pero está dentro de ese marco la pintura, ¿no? Y en el gráfico de 30 vemos ya los dibujitos, las sombras, los colores más determinados. Entonces, justamente la idea, pues, siempre creo que el problema del operador no es digamos, el análisis técnico, sino el timing, ¿sí? El manejo del timing de la operación. ¿Sí? Si uno entra en la temporalidad indicada, eh, podemos bajar de temporalidad, pero no subir. ¿Sí? Si estamos en el gráfico de 30 minutos, podemos ir para abajo, decir, bueno, estoy en 5, me quedo 2 puntos más, me quedo 2 puntos menos. Pero si el gráfico de 30 minutos no nos acompaña el precio, y digo, bueno, en 30 no, pero en una hora está bien, y en una hora se me fue en contra, pero en 4 horas estoy bien, en 4 horas se me fue en contra, pero en semana estoy bien, y terminamos discutiendo si Europa está bien o mal, o si Japón está llevando bien adelante su política monetaria, si la bolsa tiene que subir o bajar por anuncios de Trump. Y nos olvidamos de que la operación era por 15 minutos. Claro. Se pasan 7 meses y discutimos cuestiones de geopolítica que nada tienen que ver con la operación original. Efectivamente. Mira, hay una pregunta, César Zapata nos ha preguntado si la plataforma incluye criptomonedas. Sí, en la plataforma puedes operar criptomonedas a modo de CFD. Actualmente tenemos Bitcoin y Ethereum, en donde puedes empezar a probar dentro de la plataforma y hacer tus propios análisis. O sea que, César, sí, sí que es posible. Por ahí puedes hacer. Y bueno, sí, al final, como estábamos diciendo, Adrián, es un primer webinar de 6 que vamos a hacer. Es una muy buena primera toma de contacto. Entonces, nada, gracias por tu tiempo. Más o menos han pasado esos 5 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte, estaría todo claro. Esperando con ansia el próximo webinar, donde hablaremos de Fibonacci. Has hecho un pequeño spoiler. Si hablemos de FIBO, de bueno, una teoría que tiene muchísimos años y que sigue siendo muy, muy válida. Súper útil. Muy bien. Pues por mi parte, Adrián, estaría todo. Mil gracias por el webinar de hoy, por la ponencia de hoy. Y bueno, nos vemos en la próxima semana. Perfecto, José, muchas gracias a ti por la convocatoria nuevamente, gracias a todos los asistentes y será hasta la próxima. Muy bien. Gracias, asistentes. Muchas gracias.